Buenos días, nos encontramos hoy aquí para grabar un nuevo videito, en este caso acerca de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias que forman al petróleo. El petróleo es una mezcla de cientos de hidrocarburos. Por lo tanto, estas sustancias son recontra importantes y están presentes en gran parte de los materiales que manejamos cotidianamente. Tal como su nombre lo indica, los hidrocarburos son sustancias formadas por dos elementos químicos, el hidrógeno y el carbono. De ahí su nombre, hidro de hidrógeno, carburo de carbono. Estos elementos, como tienen electronegatividades muy similares, se van a unir mediante enlaces covalentes, ya que al calcular la diferencia de electronegatividad entre ellos vamos a obtener un valor muy pequeño. Además, otro dato importante que tenemos que tener en cuenta de los hidrocarburos es que el átomo de carbono tiene una propiedad muy especial, una propiedad que lo hace único, que es que los átomos de carbono se pueden unir entre sí formando largas cadenas, en donde dos átomos de carbono se pueden unir entre sí, o quizás pueden hacerlo entre tres átomos de carbono, o cuatro, o 10, o quizás cientos o miles. Esto va a generar que existan miles o millones de hidrocarburos o de sustancias carbonadas. Por eso existen tantas sustancias que se conocen dentro de la química orgánica. Y es por eso que nosotros hoy empezamos a estudiar este tipo de sustancias. Para empezar con el estudio de los hidrocarburos, vamos a analizar las sustancias más sencillas. Las más sencillas son las que tienen la menor cantidad de átomos posibles, es decir, las que tienen un átomo de carbono o dos, que son estas cuatro que tenemos acá: el metano, el etano, el eteno y el etino. Acá aparecen las estructuras de Lewis de cada una como para comenzarlas. El átomo de carbono, recuerden que tiene 4 electrones en su último nivel de energía, representados por circulitos de color rojo, y el átomo de hidrógeno, cada uno tiene un electrón representado con un pentágono de color celeste. Si queremos hacer las estructuras de Lewis, tenemos que compartir electrones. Lo vamos a hacer con bolsitas, encerrando los electrones de a pares. Voy a hacer todas las uniones rápidamente, y ahí vemos cómo todas estas uniones quedan resueltas. Si prestamos atención, tenemos que deducir varias cosas. Primero, que las uniones entre los átomos de carbono pueden ser de diferentes maneras. En el caso de arriba a la derecha, vemos que los átomos de carbono se unen mediante un enlace covalente simple. Abajo a la izquierda, vemos que los átomos de carbono se unen mediante un enlace covalente doble. Y abajo a la derecha, vemos que los átomos de carbono se unen con un enlace covalente triple. Esto quiere decir que los átomos de carbono se pueden unir mediante enlaces de los tres tipos: simple, doble o triple. Así que nos podemos encontrar con estas tres situaciones. Pero lo que sí se repite en todos los casos es que siempre los átomos de carbono se tienen que unir 4 veces. No importa con qué tipo de enlace, pero siempre lo van a hacer 4 veces. Observen eso en cada unión. En el metano, el primer caso, tenemos 4 uniones simples con 4 átomos de hidrógeno diferentes. En el etano, el carbono se une con un carbono y con 3 átomos de hidrógeno, es decir, que establece 4 uniones. En el eteno, cada carbono tiene un enlace doble con el otro carbono y a su vez 2 enlaces simples con otros 2 hidrógenos, o sea, 4 uniones. Y en el etino, cada carbono tiene un enlace triple con el otro carbono más una unión simple, es decir, 4 uniones. Entonces, como regla general, podemos establecer que cada carbono siempre, para ser estable, tiene que establecer, valga la redundancia, 4 uniones químicas. No importa si son simples, dobles o triples, pero tiene que establecer 4 uniones químicas. Y esto es un dato recontra importante, porque al empezar a trabajar con hidrocarburos ya no vamos a hacer más estructuras de Lewis, sino que vamos a empezar a trabajar con fórmulas desarrolladas como las que tenemos acá. Entonces no nos vamos a preocupar por colocar los electrones y ver quién comparte con quién, sino que vamos a trabajar con las líneas que representan los pares de electrones compartidos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos ahora es: ¿cuántos pares de electrones va a compartir quién con quién? Bueno, acá vemos entonces cómo, tanto en el metano como en el etano, todas las uniones covalentes son simples. En el eteno tenemos un enlace doble y en el etino tenemos un enlace
triple. Tengan esto en cuenta porque ahora lo vamos a repasar. Por esto de los enlaces diferentes, simples, dobles y triples, es que podemos clasificar a los hidrocarburos en tres tipos: alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son hidrocarburos en donde todos los átomos de carbono se unen mediante enlaces covalentes simples. De los ejemplos que vimos recién, el etano es uno de estos casos. Fíjense que ahí todas las uniones entre los átomos son simples. Si queremos conocer a los alquenos, estos son los hidrocarburos en donde al menos hay un enlace doble entre dos átomos de carbono. Por ejemplo, en el caso de el eteno. Fíjense que ahí entre carbono y carbono hay un enlace doble, representado con dos líneas. Y los alquinos son los hidrocarburos en donde hay al menos un enlace triple entre dos átomos de carbono, como por ejemplo el caso del etino, representado con tres líneas entre un átomo de carbono y el otro. Entonces, esta es la forma de clasificar a los hidrocarburos: alcanos, alquenos y alquinos, de acuerdo al tipo de enlace que haya entre los átomos de carbono. Si los enlaces son simples, es un alcano; si los enlaces son dobles, es un alqueno; si los enlaces son triples, es un alquino. Y acá tenemos un resumen de cómo es la terminación de los nombres. No sé si se dieron cuenta, pero recién vimos que el alcano se llamaba etano, su nombre terminaba en ano. Todos los nombres de los alcanos van a terminar en ano. Así que si encontramos que un hidrocarburo tiene un nombre terminado en ano, vamos a saber que es un alcano, y eso va a querer decir que los enlaces entre los átomos de carbono van a ser simples. Ahora, si tenemos un hidrocarburo cuyo nombre termina en eno, significa que va a ser un alqueno y tendrá al menos un enlace doble entre sus átomos de carbono. Mientras que si nos encontramos con un hidrocarburo cuyo nombre termina en ino, significa que será un alquino y tendrá al menos un enlace triple entre sus átomos de carbono. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Así como tenemos los sufijos que nos indican cómo terminan los hidrocarburos: ano para los alcanos, eno para los alquenos e ino para los alquinos, también existen prefijos que nos indican cómo comienzan los nombres de los hidrocarburos. Y los comienzos de los nombres nos indican la cantidad de átomos de carbono que tienen los hidrocarburos. No sé si se dieron cuenta, pero los hidrocarburos que vimos anteriormente tenían todos el mismo comienzo en sus nombres: etano, eteno, etino. Todos comienzan con et. ¿Por qué? Si se fijan en esta tabla, et significa dos átomos de carbono. Y no sé si recuerdan, pero todos esos hidrocarburos tenían dos átomos de carbono. Pueden retroceder un poquito el video e ir a verlos. Et significa dos átomos de carbono. Por eso todos esos hidrocarburos comenzaban con el prefijo et. Y también, si retroceden un poco más en el video, se van a encontrar con el metano. El metano tiene un nombre comenzado con met porque el prefijo met significa un átomo de carbono. Ahora, si un hidrocarburo comienza su nombre con el prefijo prop, significa que tiene tres átomos de carbono. Si su nombre comienza con but, significa que tiene 4 átomos de carbono. Si comienza con pent, significa que tiene 5 átomos de carbono. Si comienza con ex, significa que tiene 6 átomos de carbono. Y así sucesivamente. Tienen toda la lista completa de 1 a 10 átomos de carbono. Acá tenemos algunos ejemplos de nombres: el propino y el octano. Los nombres de los hidrocarburos siempre tienen por lo menos dos partes: un prefijo y un sufijo, un principio y un final. Miremos el primero: propino. Propino comienza con prop. Si busco prop en esta lista, veo que prop significa 3 átomos de carbono. Así que este hidrocarburo va a tener 3 átomos de carbono. Y el sufijo es ino. Esto quiere decir que es un alquino, ya que termina en ino. Por lo tanto, tendrá un enlace triple entre sus átomos de carbono. En resumen, el propino es un alquino con 3 átomos de carbono. ¿Y el octano?
A ver, pongan pausa en el video, analícenlo un segundo y luego les digo la respuesta. El octano, como comienza con oct, si lo busco acá en la lista, tiene 8 átomos de carbono. Y como su nombre finaliza en ano, es un alcano. Es decir, que tiene enlaces simples entre sus átomos de carbono. Bueno, ahora vamos a pensar cómo armar un hidrocarburo, es decir, cómo será la estructura de un hidrocarburo. Y como ejemplo vamos a tomar al hexano. Para hacer esto, primero tenemos que analizar el nombre. Y por eso acá tengo la tablita de los prefijos. Este hidrocarburo se llama hexano. Miro el nombre. Hex lo busco acá en la lista y veo que significa 6 átomos de carbono. Y como termina en ano, significa que es un alcano. Por lo tanto, tiene que tener enlaces simples entre sus átomos de carbono. Así que voy a anotar esto que acabamos de deducir, que es un alcano de 6 átomos de carbono. Como ya sabemos esto, tengo que empezar a escribir su estructura. Así que voy a dibujar a sus 6 átomos de carbono, uno a continuación del otro. Y como es un alcano, tiene enlaces simples, así que coloco una línea representando los enlaces simples entre cada uno de los átomos de carbono. Este nombre, hexano, me acaba de dar esta información, que tengo 6 átomos de carbono y que tengo enlaces simples entre los átomos de carbono. Pero esto no está completo. Primero, porque faltan los hidrógenos. Si no hay hidrógenos, esto no es un hidrocarburo. Y además, porque los carbonos no son estables. Para que los átomos de carbono sean estables, tienen que tener 4 enlaces cada uno. Así que el siguiente paso será completar a cada carbono con sus 4 enlaces. Por lo tanto, le voy a agregar los enlaces para que cada carbono tenga sus 4 enlaces. Lo hago de esta forma. Ahora sí, cada carbono tiene sus 4 enlaces. Y para que esto sea un hidrocarburo, en cada uno de estos enlaces disponibles voy a agregar un átomo de hidrógeno. Y ahora sí, me quedó completo. Este que tenemos acá es el hexano. Y esta es lo que llamamos su fórmula desarrollada. Así que fíjense cómo, a partir del nombre del hidrocarburo, hexano, pudimos conocer su estructura. Todo gracias a conocer la lista de los prefijos y el significado de los sufijos, y conocer un poco acerca de el comportamiento del átomo de carbono o de su estructura interna. Una vez que conocemos la fórmula desarrollada, podemos también armar su fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada es algo un poco más simple. Es escribir la misma estructura, pero en vez de poner a los hidrógenos alrededor del carbono, se ponen al costado de cada carbono. Es decir, si ustedes observan el primer átomo de carbono, está rodeado por 3 átomos de hidrógeno. En vez de ponerlos alrededor, se ponen a la derecha y en vez de poner los 3 átomos de hidrógeno, se pone la H con un subíndice que indica la cantidad de átomos de hidrógeno. Por eso dice H3. Ahora, el segundo átomo de carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno. Por eso dice H2. Lo mismo que los siguientes carbonos. El último átomo de carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno de nuevo. Por eso al final dice H3. Esta forma de representar a los hidrocarburos, que es la que más se utiliza, recibe el nombre de fórmula semidesarrollada. Por último, hay otra forma de escribir a los hidrocarburos que es la fórmula molecular. La fórmula molecular resume la cantidad total de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno que tiene una sustancia. Para hacerla simplemente hay que contar la cantidad total de átomos de carbono y la cantidad total de átomos de hidrógeno. Así que si acá contamos, encontramos que tenemos 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Para finalizar, vamos a hacer el ejercicio inverso. Acá tenemos 2 hidrocarburos que ya tenemos escrita su fórmula semidesarrollada. Y quiero que pensemos cómo se van a llamar. Para hacerlo, tengo que ver cuántos carbonos tiene, para saber cuál es el prefijo que van a utilizar, y para eso tenemos como ayuda la lista. Y tenemos que ver el tipo de enlace que tiene, si es simple, doble o triple, para saber si será un alcano, un alqueno o un alquino. Y en base a eso sabremos si termina en ano, eno o ino. El primer hidrocarburo tiene 3 átomos de carbono, así que si miro la lista,
3 átomos de carbono, lleva el prefijo prop. Así que su nombre va a empezar con el prefijo prop. Y tiene un enlace triple, así que será un alquino. Y si es un alquino, tiene que terminar con el sufijo ino. Por lo tanto, su nombre será propino. El segundo hidrocarburo tiene 5 átomos de carbono. Por lo tanto, busco en la lista y su prefijo es pent. Y miro todos los enlaces y me doy cuenta que son todos enlaces simples. Por lo tanto, es un alcano. Esto quiere decir que su nombre va a terminar en ano. Así que el nombre completo es pentano. Y así es como terminamos esta introducción de nombres o estructuras de los hidrocarburos sencillos. Espero que se haya entendido y muchísimas gracias. Hasta luego.